dónde vamos, Santi? A la gran plaza de Bruselas, donde está el ayuntamiento y donde coronan a Carlos V. Vamos a hacer el reportaje. El viaje a Bruselas se debió a que José María Castillejo ha iniciado unas denuncias tanto en Luxemburgo, poniendo en conocimiento que hay dos fiscales, Harry Tiesma y Gabriel Seixas, que Mena dice en una nota que son conocedores del expediente Royuela y le pide a la ministra que indague vía CNI. Entonces se puso en conocimiento de Luxemburgo que tenía unos fiscales que estaban en peligro de esta banda y que esos miembros fiscales conocían el expediente Royuela. Por otro lado, fuimos a hablar con unos parlamentarios del Parlamento Europeo, con políticos, y por otro lado se denunció en Europa y puesto en conocimiento de la justicia europea de los organismos europeos que están por encima de los organismos que compone la Unión Europea, que se les han infiltrado dos jueces pertenecientes a una red criminal que es la del Mena. Una de ellas es la juez del 33, Elizabeth Castello Fontova, que es la que inicia el procedimiento por el cual ahora a Santiago Royuela lo quieren juzgar, donde le deniegan las pruebas del Arimay. Pues esta señora pertenecía a esta red criminal. La enviaron al Eurojust y entonces se ha puesto en conocimiento de la Unión Europea que tienen a una infiltrada. Fuimos también a seguir líneas de trabajo con José María, que es quien conoce muy bien el derecho europeo y va a venir más veces al canal de Santiago Royuela a dar más charlas sobre derecho de la Unión Europea. Y son labores de campo para llevar a Europa el expediente Royuela. Se puede decir ya de forma oficial que el expediente Royuela está en Europa ya y especialmente en España. Ahora solo toca expandirlo. Entonces era muy importante este viaje para terminar de consolidar las denuncias que se habían puesto y ver cómo habían ido para poder trazar nuevos y ambiciosos objetivos cara a la liberación del secuestro al que está sometida España, sin líderes que la amen y defiendan como merece. Somos un país huérfano en donde la aristocracia actual está totalmente sometida a una agenda que beneficia a un solo Estado, que busca globalizar desde hace milenios el mundo entero y llevarlo bajo el yugo de un oscurantismo catastrófico para todos los pueblos del mundo. Es hora de que España al fin vuelva a defender la justicia como siempre hizo en cada era, y esta no va a ser diferente. La masonería es eterna enemiga de la Iglesia cristiana y podemos decir que el país que más odia la masonería es siempre España. Ellos saben muy bien quiénes somos los españoles y qué portamos en nuestra genética, en nuestra sangre. De ahí que intenten continuamente echarle agua sucia a nuestro pasado, a nuestros valores e historias valerosas y heroicas del pasado. Okay, thank you. Thank you. No, la gran plaza está ahí a la izquierda. Bruselas es la ciudad originaria de los gofres. Wow. O sea, que deben de ser especialistas. Luego comemos uno. Vale. Vaya, vaya, mira los donuts así de diferentes cosas. Vamos a ver la comida de Bélgica. Hasta el pan es diferente. I don't like Nutella. Como veis, aquí vamos sin mascarilla todos. Todos sin mascarilla.
Estamos a 9 de marzo. Qué panes más curiosos. Siempre, chicos, mirad el residuo seco. 385, qué barbaridad. Can we sit? Thank you. Donde quieras, ahí mismo. Bueno, vamos a probar los waffles, a ver qué tal. Elle non, parce qu'elle serait avec sa cousine et tout. ¡Qué gracia! Bueno, ¡ah, sí, pues sí! Nos hemos equivocado. ¡Qué pena! ¿Ves? Mira, mira este chocolate. ¡Buah! ¿Son los mejores en el chocolate o qué? Sí, sí. Mira, mira. ¡Ostras, por favor! ¡Por favor! ¡Qué rico! Aquí cualquier niño es feliz. Carlos V, breve historia entre Flandes y Bruselas, sacado de Bravo Discovery. Carlos perdió a su padre cuando tenía 6 años y recibió como herencia Borgoña, Flandes, Artois y el Franco Condado. Debido a su corta edad, los flamencos llamaron a su abuelo paterno para que asumiera la regencia, el emperador Maximiliano de Austria. En 1516, a la muerte de su abuelo materno, Fernando de Aragón, Carlos fue llamado al trono de España bajo el nombre de Carlos I y heredó un inmenso imperio: Castilla, Aragón, Navarra, Cerdeña, Sicilia, Nápoles y las colonias americanas. A la muerte de Maximiliano en 1519, el trono del imperio se quedó vacante. Se llamó a elecciones y Carlos fue elegido emperador, ganándose así a Francisco I, gracias a la ayuda financiera del banquero Fugger. Fue de esta manera que le nombraron Carlos V. Sus inicios fueron marcados por reinos difíciles. La primera dificultad que encontró fue el reconocimiento de su autoridad en España, puesto que los aragoneses querían preservar los fueros especiales de sus provincias y los castellanos solo reconocían a su madre, Juana la Loca, como único soberano y, de manera general, los españoles temían que su elección al imperio lo tornara demasiado hacia Europa central, y cuando fue de vista a Alemania, en 1520, la rebelión estalló en Toledo y aunque esta fue reprimida, tuvieron que esperar el regreso del soberano a España en 1522 para que su poder dejara de ser impugnado. La lucha contra Francia y la Sexta Guerra de Italia, 1521-1526. El conflicto con Francia comenzó en 1521. Los franceses invadieron Navarra, aunque fueron golpeados duramente en los Países Bajos. En estos tiempos de guerras sin fin, se tomó la decisión de celebrar un congreso en Calais. La mediación del rey de Inglaterra, Enrique VIII, fue un fracaso y por el contrario condujo a una alianza con el emperador. Francia fue atacada por Picardía y España. Mientras tanto, la guerra continuó en el Ducado de Milán. Por otra parte, la unión con León X en 1520 permitió a los imperialistas recuperar Milán en 1521. Luego los territorios de Parma y Plaisance fueron cedidos de nuevo a la Iglesia. La mala racha francesa continuó después de la muerte del Papa en 1522 con la derrota del Bicoque.
Al año siguiente, Carlos V decidió invadir Francia. Un ejército imperial dirigido por un traidor francés, el general de Borbón, intentó avanzar hacia la Provenza, pero fue arrestado. En el norte, los ingleses fueron humillados, en Borgoña los alemanes repelidos y en Guayana los españoles fueron detenidos. Estos éxitos deslumbraron a Francisco I, quien reinició su conquista del condado de Milán, pero la campaña fue catastrófica y terminó con su captura en Pavia, 1525. Francisco I entonces fue enviado a España y allí Carlos V le humilló, tratándolo con suma crueldad. Francisco I amenazó con abdicar, pero esto habría privado a Carlos V de la dicha de la victoria. Finalmente le obligó a firmar el Tratado de Madrid a cambio de su liberación, enero de 1526, aunque este nunca se cumplió. La traición de los aliados de Carlos V y la Séptima Guerra de Italia, 1526-1529. El gran poder de Carlos V inquietaba a sus aliados. Enrique VIII hizo alianzas con Francisco I y el Papa Clemente VII. Dirigió la Liga de Estados Italianos, la cual fue conquistada. El general Borbón, que debía pagar sus tropas, fue a Roma y estos saquearon la ciudad, 1527. El Papa fue hecho prisionero en nombre del emperador, lo que provocó la indignación de toda Europa. Como la guerra se hacía eterna y comenzaba a costar mucho, Francisco I y Carlos V firmaron la paz de Cambrai, agosto de 1529, en la cual el emperador renunció a Borgoña para siempre. Al año siguiente visitó Italia, instaló de nuevo a los Medici en Florencia y se hizo rey de Lombardía y emperador de los romanos, haciéndose coronar por el Papa. La cruzada contra el turco. Como Francisco I firmó las capitulaciones con el turco y Venecia prefería negociar pacíficamente, Carlos V se quedó solo en su lucha por la cristiandad contra los otomanos, así que se vio obligado a proteger la frontera con Hungría y el Mediterráneo occidental. Mientras tanto, al este, el turco se hacía con Belgrado en 1521, después con Rodas, hasta que por fin fue hecho prisionero en Viena en 1529. El turco avanzó igualmente en el Mediterráneo occidental, ayudado por sus piratas Barbarroja y Dragut. Allí tomó posesión de regiones como Túnez en 1534, la cual sería retomada por Doria al año siguiente, de Argel 1541, de Trípoli 1551, de Penón 1554 y de Boïguier 1555. El oro de las Indias. En 1503 se creó la Real Casa de Contratación de Indias, organismo encargado de manejar el comercio y las diferentes explotaciones imperiales. Sin embargo, solo se pudieron hacer grandes recaudos después del descubrimiento de los depósitos del Alto Perú en 1545. Quizás Carlos hubiera podido triunfar aún más si estos recursos hubieran llegado antes, porque sus guerras acababan con las arcas imperiales. En 1545 los dados estaban tirados. El turco era en vencedor en el Mediterráneo y Francia no había cedido ni una pulgada de su territorio. De hecho, la riqueza imperial solo pasaba por España, permitiendo sobre todo crear empleos y bienestar en las otras potencias. El final del reino, la caída de los Habsburgo. Durante su reinado, Carlos V tuvo que luchar regularmente contra los protestantes. En 1538 se vio obligado a firmar una tregua con la Liga de Smalcald, apoyada por Francisco I. En 1547 derrotó a los príncipes luteranos en la batalla de Mühlberg y exigió su regreso al seno de la Iglesia Católica en un reglamento llamado el Interim de Augsburgo. Pero los protestantes se unieron al nuevo rey de Francia, Enrique II. Carlos V por poco es hecho prisionero en Innsbruck y frente a esta demostración de fuerza tuvo que negociar el Tratado de Passau, en el que autorizó el ejercicio de la religión protestante. Sin embargo, las perturbaciones continuaron hasta la muerte de su principal promotor, Maurice de Saxe, así que solo se logró firmar la paz de Augsburgo en 1555, la cual reconocía el protestantismo en todo el imperio según el principio de Cuius regio, eius religio. Carlos, debilitado y decepcionado, se retiró a los Países Bajos en Bruselas, donde el emperador abdica en 1555 y se iría al monasterio de Juste, su última residencia. El movimiento 13 viene a acoger con todas sus fuerzas el expediente Royuela.
En el Movimiento 13 buscamos defender la patria de cada zona o parte de la tierra. No solo nuestro país, que es España, sino que el Movimiento 13 acoge el patriotismo de cada país para unirnos en la lucha por la misma misión como camaradas que están esperando el golpe final de lo que se nos aproxima. Porque el sionismo no va a detenerse, y menos ahora que está a un paso. Nosotros no podemos esperar que otro haga el trabajo. El Movimiento 13 busca expandir el expediente Royuela en todo el mundo. El Movimiento 13 tiene como matrona a la Virgen de Fátima, que por esa misma razón, el Movimiento 13 nació un maravilloso 13 de mayo del 2020 y 2 años después, al fin, empieza a ver la luz a través de la manifestación del expediente Royuela. Existe una clara brecha en la justicia no solo de España, sino que existe en cada país como una repetición clonada y estudiada exhaustivamente bajo la lupa sionista, bajo cada logia que se ha levantado sin permiso de los pueblos que hoy sufren este secuestro mundial. Estas logias, que se hacen llamar discretas, actúan como un depredador sin valores, que aprovechan temas de género, de razas, de ideologías, para confrontar continuamente a las buenas gentes. Y ya no podemos hablar del chiringuito climático que sale de Greenpeace, por el fundador Ted Turner, francmasón grado 33 y dueño de la CNN, entre otras, por lo menos hasta hace poco. Un claro eugenista y financiador de todo este circo, junto a Rothschild, Rockefeller y el sustituto George Soros, también Bill Gates, y la lista sigue atrozmente. La masonería busca generar odio contra los españoles, y esto no es algo de estos últimos años, sino que lleva lo menos desde la leyenda negra inventada desde los masones de Venecia. Estos oscuros juegan con las medias verdades y nos han querido sumir en la vergüenza internacional con sus ideas degenerativas, en donde siempre nos impulsan a nosotros, los españoles, como los primeros en cosas anómalas y adulteradas. Recuerden el concurso de belleza de Miss España. ¿Qué sucedió? Estas logias tan discretas, ellas, lo son porque mienten sin escrúpulos, mienten hasta quedarse sin aliento. Nos tienen continuamente que decir, desde su anonimato cobarde, que debemos pensar de nuestro pasado y que no, y siempre querrán que nos avergoncemos de algo que está distorsionado y fuera de lugar, manipulado. Desde el expediente Royuela, que es abrazado desde el Movimiento 13, venimos a dar voz a millones de españoles. Después le daremos voz al resto del mundo, pues ambicionamos la unión de todos los patriotas del mundo en acabar con la hidra de 7 cabezas que tenemos rugiéndonos día y noche. Nuestro himno les va a producir urticaria y ya ni sus trampas dialécticas nos van a parar los pies. Cada vez nos pisotean más con mayores deudas públicas, la exagerada subida de la luz que no tiene ya por dónde cogerse todo este ultraje, la subida de tantas cosas que se suben de forma arbitraria y agresiva, de forma artificial y dañina. Todo esto nos da más fuerzas para decir ya basta con las armas en la mano, porque ya estamos cansados de que nos sigan tomando el pelo mientras nos quedamos paraditos esperando que ocurra un milagro. Ese milagro ya existe en el corazón del valiente capaz de dar su vida por lo correcto, por lo ético, lo justo. Estas hordas que se hacen llamar de discretas se unieron para descalificarnos como pueblo, para lanzarnos en el canesto del olvido, además de que los creadores de logias son dueños de la Reserva Federal y por inventar el dinero actual que nos obligaron a meter en nuestras vidas, de ahí el Titanic hundido, se creen personas superiores y con derecho a mandar sobre los que no tienen,
y con ello, a través de la ruina artificial y conducida a arruinar países enteros, poder someter nuestras voluntades y robarnos incluso el alma. Creen que pueden aplastarnos continuamente, pero los españoles que nos estamos dando cuenta de todo este entramado, los que no estamos hipnotizados con su masivo MK Ultra, sabemos de sobra que pretenden anularnos y somos hombres y mujeres conscientes que no nos acobardamos. Utilizaremos nuestras armas contra estos depredadores si siguen desafiándonos. Una de esas armas arrojadizas es el expediente Royuela. A ningún hombre correcto le gusta que abusen de su propia tierra de la forma que lo están haciendo desde hace décadas. No pierden la oportunidad de desprestigiar a España con lo primero que pueden inventar sobre ella. Esas leyenditas negras que inventan contra España son calumnias que no pensamos seguir consintiendo más. Todos son descalificativos siempre para España. Y la gente que cree en todos estos libros adulterados, en la prensa amarillista manipuladora, también en manos de los sionistas, de los masones, de las logias, la televisión financiada por los de siempre, estos banqueros sionistas, no tienen criterio ni para opinar porque tienen el cerebro reblandecido de tanta hipnosis diaria, de tanta MK Ultra diaria, secuestrados en una burbuja en donde viven un paralelismo ficticio de lo que realmente está sucediendo en estos instantes, incluso entre esa supuesta guerra entre Ucrania y Rusia. El movimiento 13 busca regenerar nuestras tradiciones pisoteadas, boicoteadas y sometidas a una degeneración sin precedentes, que busca llevarlas al olvido por nuestros enemigos sionistas que buscan en nosotros una degeneración y adulteración como pueblo y como ser humano que cada vez se va alejando más de su divinidad. Buscamos rescatar nuestra individualidad, nuestra supervivencia independiente, rescatando nuestro suelo, el suelo donde debemos cultivar nuestros alimentos. Y para ello, el Movimiento 13 tiene como objetivo principal ayudar a los hombres que trabajan la tierra para darle alimento a su nación. Esos que son los primeros atacados por la mafia banquera y sionista, porque nos quieren totalmente dependientes de ellos. Y para ello necesitan quitarnos, secuestrarnos las tierras que nos dan frutos, porque un cuerpo necesita alimentos y eso nos lo genera la tierra. De ahí que nos quieran sabotear incluso el trozo de tierra que podamos tener. Esto va hasta tal grado quieren nuestra dependencia que han sido capaces de inventar semillas que dan un solo fruto por vez, algo hecho de forma artificial y no para beneficiar a los pueblos, sino para limitarlos más. Eso es terrorismo puro y duro, y tal terrorismo quien lo apoya es cómplice. Todo eso desde el Movimiento 13 lo vamos a enfrentar, y el Movimiento 13 es el pueblo con su señora matrona la Virgen de Fátima, porque esta guerra que lleva milenios en pie va más allá de la mera materialidad. Es una guerra esencial y espiritual donde nos jugamos no solo la carne, sino también el espíritu. El Movimiento 13 piensa luchar contra el terror que nos quieren imponer, rescatando nuestras tradiciones, nuestras tierras mal vendidas por trampas de crisis inventadas y arbitrarias, por leyes dañinas que solo benefician de nuevo a esta gente oscura. Pensamos sacar de nuestras tierras a esas logias amenazantes y tramposas, llenas de secretos dañinos que no tienen cabida si se trata de diseñar nuestras vidas hacia la peor de las miserias, y este tipo de terrorismos son los primeros que vamos a enfrentar. ¿Quiénes? El pueblo despierto, el pueblo que de verdad ve lo que sucede y se une. El pueblo de cada país que es camarada cuando está en la misma exacta situación que España y quiere lo mismo que queremos los españoles. Recordar que el expediente Royuela acá abarca todo y todo tipo de seres humanos, tengan las creencias que tengan, pueden apoyarlo. Creas en religiones o no,
te sientas español o venezolano, seas lo que seas, si estás en contra de la corrupción que nos presenta el expediente Royuela, eres parte para apoyarlo. El movimiento 13, en cambio, es más selectivo, porque busca recuperar las tradiciones, cosa que en el expediente Royuela da igual, porque el expediente se ciñe en abrir conciencias con pruebas de lo que está pasando. Es una ventana a la verdad. Pero el movimiento 13 es más bien un camino que caminar hacia el bienestar original, es un camino hacia el pasado, pues creemos que en el futuro no hay nada bueno para el hombre, solo un transhumanismo, tecnocracia, inteligencia artificial para control, sometimiento, legalidades degenerativas que van contra el hombre y la mujer reales, y un largo etcétera de leyes siniestras en donde habrán muchas mutaciones por alteración genética del hombre que quieren superar y retar a la divinidad y la naturaleza. Eso es destrucción y nosotros buscamos liberarnos de toda esta atrocidad volviendo nuevamente a rescatar el pasado. La verdad se esconde en ese tiempo. Así que nosotros en el movimiento 13 buscamos alejarnos lo más posible de este actual catolicismo impostor, volviendo lo más posible a las raíces más tradicionales que el hombre de bien pueda recordar. Eso es el catolicismo tradicional que defendieron los reyes católicos o el propio catarismo de Guillaume Belibas. No hay división entre ambos cristianismos, porque están más alejados de este actual cristianismo que adora a Moloch. En el Vaticano hay una estatua de adoración a Moloch, lo cual no digo más. Lo importante es que están alejados del anticristo. Es lo único importante. Obviamente el movimiento 13 no es ateo. Es por eso que el movimiento 13 es más limitado o más selectivo. Es para gente dispuesta a recuperar su fe, cosa que el expediente Royuela sí ampara a creyentes y no creyentes. Aún así, el expediente Royuela está abrazado por el movimiento 13, porque no es que sea compatible, sino que es un pilar fundamental para el movimiento 13 que lo apoya incondicionalmente, pues el movimiento 13 defiende la verdad, la justicia y al pueblo en sí, y el expediente Royuela es la familia Royuela y el pueblo en sí, alineados en vencer con justicia y conciencia a este mal. El 13 de mayo, únete al expediente Royuela, un nuevo día fuera de las tinieblas.